Muy buenas noches para todos los queridos hermanos. Bendecido día del Señor. Una noche más de victoria, de bendición, que podemos estar en la presencia del Señor compartiendo este culto familiar. Amén. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta noche. Y bueno, queremos dar inicio. Estamos ahí un minuto antes de lo previsto, pero estamos en la casa del Señor, adorando a Dios en nuestros hogares. Consagramos a Dios nuestras casas para alabar y bendecir el nombre del Señor. De todos lados donde nos están siguiendo, desde las distintas partes acá de Posadas, Garupá, de Oberá. Estos días tuvimos también desde Estados Unidos, gente estaban mirando, o sea, tenemos una linda cantidad de personas que están siguiendo y gracias a Dios que podemos ser de bendición también para vuestros hogares. Queremos en esta noche, antes de cantar unos coros, tener un momento de oración en la presencia del Señor para que Dios pueda bendecir esta noche este culto familiar. Amén. Así que estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta noche preciosa, por esta noche de victoria, de bendición, donde tu Espíritu Santo, Señor, se va a mover con libertad en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que va a se está conectando, Señor, que está, Señor amado, entrando, Señor amado, en este culto, Señor, abriendo su casa a través de este medio, Señor amado. Queremos que tu Espíritu Santo descienda, Padre. Tomamos autoridad en esta noche en el nombre de Jesús, sobre todo principado, sobre toda autoridad satánica, sobre todo espíritu de hechicería, sea lo que fuere, en el nombre de Jesús atamos, Señor, al hombre fuerte que quiera dominar la mente, los pensamientos, pero Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, echamos fuera y proclamamos, Señor, que cada casa es consagrada, Señor, para ti, Señor, para adorar tu nombre. Cada persona que abre su corazón a tu palabra, Señor, va a ser bendecido, va a ser glorificado, y todo espíritu, Señor, que domine ese lugar va a ser echado fuera por el poder de tu Espíritu Santo. Quita toda amargura, tristeza, temor, Señor, odio, rencor, Señor amado, preocupación, Señor amado. En el nombre de Jesús clamamos por las almas de Garupá, por las personas, Señor amado, que todavía no te conocen, Señor amado. Padre, que a través de todo lo que estamos viviendo puedan acercarse a ti, Señor, al trono de la gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús en esta noche. Te bendecimos, te adoramos y entregamos en tus manos, Señor, en esta noche, este culto, Señor, esta reunión, esta palabra, la alabanza, todo lo que hagamos sea exaltado tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Seguimos, vamos a cantar unos coros. Vamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí usted en su casa también engánchese con toda la familia. No sé si está en la mesa, en el living, afuera no están porque está fresco y no estamos acostumbrados a este frío a estar afuera, así que seguramente están en la casa. Amén. Deje un tiempito para estar ahí en la presencia del Señor, dejando todos los quehaceres y venga en familia para compartir un momentito en la presencia del Señor, de tener ese momento del culto familiar, de estudiar la palabra, que podamos en esta noche recibir del Señor todo aquello que Él tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Cantamos. Amén. Y vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Hay un coro que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová.
en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Una vez más decimos, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Amén, qué lindo es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantarle a Él. Cuando nosotros le alabamos, ahí donde se manifiesta la presencia del Señor. Y bueno, ya están conectados, muchos hermanos ya se están acomodando, como decir, para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Y saludamos ya a los hermanos que están saludando, como la hermana Inés, muchas bendiciones, Rosana Amarilla, muchas bendiciones, nuestra hermana Luján infaltable, fiel a la palabra del Señor, Gloria a Dios. Muchas bendiciones, Andrea, también Andrea Espíndola, muchas bendiciones. Y bueno, seguimos viendo, Jorge Flores, también muchísimas bendiciones. Adriana, también, a ver, Adriana, muchísimas bendiciones en esta noche. Pamela y familia, muchísimas bendiciones. Noelia y familia, también a todos los saludamos. Y está también ahí conectada Fátima, Betiana, Silvia, Filiberta, Maricel, a todos los que están conectados, bueno, y los que no llegamos a verlos, y después, bueno, tal vez no les saludamos a todos por los que se van conectando. Creo que Giliberta es la mamá del hermano Mario. Puede ser, Filiberta Cardoso. Así que muchísimas bendiciones a todos los hermanos que están allí conectados, y realmente los bendecimos en esta noche. Y yo creo que los niños quieren cantar el culto de hoy. A ver, todos los niños, si hay alguien ahí que nos haga un saludito, por lo menos. A ver, un grito fuerte de los niños para que le escuchemos acá. A ver, ahí que los padres está la familia Di Francisco también. Así que bueno, seguramente que Débora está allí queriendo cantar también. Y bueno, creo que hay muchos niños, ahí la familia de Betiana Franco y de Noelia. Y bueno, estamos todos ahí conectados. Así que vamos, iglesia, a adorar al Señor. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama.
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos a Dios en este tiempo precioso y sé que hay muchos hermanos que después van a estar mirando también este video. Siempre nos comentan la hermana Elsa, la hermana Mercedes y bueno, muchísimos hermanos más que no me acuerdo todos los nombres ahora, pero sí los bendecimos y aquellos que se están prendiendo para recibir una palabra de bendición en esta noche. Pero tengo ganas de cantar. Amén, gloria a Dios. Gloria a se Dios. conectó justamente, lo Gloria a Dios. estamos Vamos saludando. a celebrar, amén. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a estar medio pronto en la iglesia, no sabemos cuándo, falta un mes o menos o más, no sabemos, pero nunca en nuestra vida pensamos que durante estos días vamos a hacer tantos cultos. Y usted tampoco pensó que iba a tener tantas predicaciones, tantas veces íbamos a estar reunidos a través de este medio. Así que bueno, Dios lo quiso así. Para nosotros es normal, porque entre martes estudio bíblico, sí, miércoles culto, jueves tenemos culto de hermanas, así de sábado culto, domingo culto, y bueno, viernes intercesión, así que estamos en lo normal de miércoles, todos los días. ayuno sábado, y bueno, estamos... Es el tiempo de oración, sí, también, ¿no? Un tiempo donde estamos clamando todas las madrugadas, buscando la presencia del Señor, intercediendo por la humanidad, por el pueblo. Qué lindo que Dios nos preparó como iglesia, como pueblo de Dios, nos llevó todo este tiempo, de estos años que estuvimos ya. Este año cumplimos 5 años ya en el ministerio, en septiembre, en nuestro aniversario, van a ser 5 años que estamos con el ministerio. En estos 5 años de ayuno, de oración, de predicar la palabra, de cuántas familias han venido, hermanos han venido solos, 1, 2 de la familia. Hoy vemos toda la familia. Dios preparó estos 4 años y medio, preparó para que ahora este tiempo toda la familia esté unida, reunida, alabando el nombre del Señor. ¿Cuánto tenemos que darle gracias a Dios por eso? Amén. Y por eso vamos a celebrar. Amén. Amén. Vamos a celebrar con un coro de alabanza, de adoración. Así que ahí en su casa usted celebre también. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Jesús vive y por siempre reinará, Él reinará. Él vive, Jesús vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Es para ti que canto, Jesús. Es para ti que danzo con los pies y con las manos. A ese Cristo yo le alabo, para arriba y para abajo. Oh, sopla tu espíritu en mí. Oh, sopla tu espíritu en mí. Mientras voy cantando y voy danzando, gloria te doy a ti. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias damos a Dios por esta noche de victoria, de bendición. Y bueno, queremos compartir la palabra del Señor en este momento. Ahí hay hermanos que se han añadido más al culto esta noche.
Y queremos llegar a través de este medio y celebrar esta semana de victoria, esta semana de triunfo para los hijos de Dios. El enemigo quizás está furioso porque una vez más se celebra estas fiestas que son las Pascuas y tiene doble significado. El primero es la liberación física del pueblo de Dios, de los judíos de Egipto, y en segundo lugar la liberación espiritual de los hijos de Dios que por fe creyeron en Jesucristo, le recibieron, fueron bautizados en las aguas y están perseverando y sirviendo al Señor día a día. Es una victoria espiritual que lo hizo Jesucristo. Amén. Y nosotros en esta semana estamos conectados a través de lo grande que fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie tuvo mayor amor, dice Isaías, que uno ponga su vida por sus hermanos. Amén. Y Jesucristo lo hizo, porque Él nos amó primero. Nosotros no merecíamos esta salvación tan grande. Y justamente hoy algo de lo que Dios puso en mi corazón es compartir cómo la gente no entiende, la gente busca por buenas obras, busca por tantas formas de acercarse a Dios. Y Dios dice que la palabra del Señor nos habla que es tan sencillo, es creyendo y obedeciendo la palabra del Señor. Nosotros a través de la salvación, de la liberación espiritual de nuestra alma, nosotros vamos a tener la victoria para nuestras vidas. Amén. Y a través de la victoria, de esa liberación espiritual, porque no se olvide que nosotros estábamos atados con cadenas espirituales del enemigo, y solamente a través de la ley, a través de la fuerza humana, nosotros podíamos ser salvos. Pero hoy tenemos la salvación abierta y es tan sencilla que hasta las personas más doctas, las más estudiosas, no pueden entender que tan sencillo es el plan de salvación. Y tan grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que cada día que cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros abrimos la Biblia, el Señor nos visita. Hoy estuve visitando un par de hermanos que fui a verles un ratito y teníamos una palabra de oración así sencilla, y ahí en esa pequeña oración sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y yo le digo a los hermanos, Dios está con ustedes. La presencia de Dios está porque podemos sentir cuando estábamos pocas palabras, palabras muy sencillas de oración. En ese momento sentimos que cayó el Espíritu Santo de Dios y lloramos juntos. El hermano Ramón, la hermana Elsa, estuvimos orando unos minutitos. Ay, qué hermoso, qué lindo. Esto no tiene precio. Esto la gente no puede entender. Hay personas que buscan ese momento de paz, de alegría, de felicidad, comprando casas en lugares importantes, haciendo viajes, teniendo la mejor comida, buscando el mejor auto. Bueno, un momentito de felicidad tienen, pero se va. Pero nosotros sentimos la presencia del Señor y nos separamos porque tenemos que ir cada uno a nuestra casa, y esa presencia de Dios está en nuestra casa, se queda con nosotros. Qué grande es el amor, qué bien planeado estaba por nuestro Dios este tiempo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Por eso esta semana es una semana, muchos están llorando y sufriendo todavía, pero nosotros le decimos una semana de gloria. Es una semana de avivamiento espiritual, una semana de bendición para las familias. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Él está con nosotros. Él está en tu casa, Él está en su familia, Él está con ustedes, con nosotros, Él está su presencia. Hasta aunque no estamos reunidos en la iglesia, estamos extrañando, los hermanos están extrañando donde usted se encuentra. Los hermanos dicen, ya quiero estar en el culto. Vamos a estar, hermanos, y van a hacer cultos que usted ni se imagina. Cultos los cuales usted no va a querer salir del culto. Vamos a tener que decir, váyase a la casa, hermano, porque ya tenemos que cerrar la iglesia. Así como pasaron esos cultos, ¿no? Amén. Que terminamos el culto y los hermanos se quedan hablando. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor hace eso. Por eso decía en una parte los siervos de Dios, cuando Dios les mandaba hacer algo, le decían, si tu presencia no irá conmigo, no nos mande, no nos saque.
Y nosotros eso fue una de las cosas que le pedimos al Señor. Amén. Esos momentos cruciales cuando teníamos que tomar ciertas decisiones, decíamos, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleve a ningún lado. Y eso es lo que hoy estamos sintiendo. Por eso, queridos, estamos en el camino correcto, estamos obedeciendo a la palabra, estamos orando. En las madrugadas sentimos también la presencia del Señor. A las 6 de la mañana estamos orando todos los días y orando por cada uno de los hermanos. Amén. Por cada uno de ustedes, por los más ancianitos, por los jóvenes, por los niños, por los que están en lo que están estudiando a través del internet, que quizás los chicos no van a la escuela, a la facultad, pero están estudiando por internet. Y usted sabe que dentro de los planes de Dios, cuántas cosas Dios ha librado, quizás que nosotros no entendemos, que quizás a través de estas cosas que estamos en nuestras casas y están pasando todo en el mundo, la gente está viendo que hay un Dios, que no es así nomás, así como piensan algunos que no, esto pasa y no cada uno, si no fuera el presidente fulano, si no fuera la ONU, si no fuera tal presidente, tal país, esto no funcionaba. No, acá hay alguien que maneja todas las cosas. Amén. Y que es nuestro Dios. Y que cuando la gente se atreve a poner la mano o tocar lo santo de Dios, lo valioso que Dios creó y quiere o se cree que va a manejar todas las cosas, Dios pone su dedo y desarma todos los planes de las personas. ¿Por qué? Es para que solamente Él sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros entendemos y sabemos que Dios tiene cosas grandes con cada una de nuestras vidas. Y esta noche quiero compartir una palabra acerca de los discípulos de Cristo. Ellos, después que Cristo ya había ascendido a los cielos, ellos se quedaron y les fue difícil predicar la palabra, porque en todo momento los judíos, las personas que no recibieron a Jesús, los principales sacerdotes, los escribas y tantas personas más, desde el que le mataron porque tenían envidia, porque tenían celos, porque no querían que él ocupe, porque pensaban que él iba a venir a sacar el trono de ellos, el lugar que ellos estaban ocupando. Nadie quería aflojar. Eso muchas veces pasa cuando nosotros nos apropiamos de lo que Dios nos da. Nos apropiamos del ministerio que Dios nos da. Nos apropiamos del talento, ¿no? Porque yo tengo un don que Dios me dio y nadie puede hacer lo que yo hago. Solamente Dios me dio a mí. No, y eso no es así. Dios no quiere eso. Dios quiere que todo, dice, cuando terminemos de hacer todas las cosas, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Y ellos pensaron que Jesús venía a ocupar el lugar de ellos, destronarle, coronarse rey, y ellos no querían dejar el reinado. ¿Por qué? Porque les gustaba, porque era lo que ellos siempre anhelaron. Y si venía otro rey, entonces como no había otra forma, le mataban para que los seguidores se dispersen, y eso es lo que hicieron con Jesucristo. Pero el reinado de que Él venía a traer no era un reinado material, era un reinado espiritual, donde iban a cambiar muchas cosas en la parte espiritual del pueblo, de la gente, para que tenga mejor acceso a Dios, para que tenga libertad para entrar al lugar santísimo. No se olviden que para entrar al lugar santísimo tenían que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificio. Y ahora nosotros tenemos, cuando Cristo muere, ese velo del templo se rasga en dos y es una señal simbólica de que ya no solamente los sumos sacerdotes pueden entrar a la presencia del Señor cuando quieren, sino todos tenemos esa entrada libre y gratuita al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en Jesús. Dice, Él es el que nos abrió el velo, rasgó el velo y nos abrió el camino directamente al Padre. Por eso, cuando los discípulos empezaron a predicar la palabra, les fue muy difícil. Jesús le dijo, ustedes no se muevan de Jerusalén antes de que sean
revestidos con el poder o investidos con el poder del Espíritu Santo, porque si no, no van a poder. Y la palabra del Señor dice que Pedro era uno de los más complicados, porque él siempre le cuestionaba a Jesús todas las cosas. Pero cuando llegó el momento, cuando se presentó, estaba al lado de Jesús, siempre Jesús le convencía. ¿Sabe cuál era la forma de convencerle a Pedro? Que Jesús tenía para convencerle a Pedro, eran los milagros que Jesús hacía. Y siempre le sorprendía con algo diferente. Siempre le sorprendía, así como hace con nosotros el Señor. Con ustedes está haciendo también. Amén. Usted espera la bendición de acá y Dios te manda de este lado. Pedro, en un momento, cuando apenas empezó a conocerle a Jesús, no le creía mucho. Entonces, porque muchos mesías habían levantado y Jesús era uno de ellos, de los tantos que se había levantado, pero era el que realmente estaban esperando todo. Entonces le dice ciertas cosas a Pedro, y Pedro sube a la barca con los demás discípulos y fueron a pescar, porque tenían necesidades. Entonces después de toda una noche de pescar, se encuentran con Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, ¿qué pasa, Pedro? ¿Y los pescados? No, pero no pescamos nada si no hay pique. Y entonces Jesús le dice, tira a la derecha. Y Pedro le dice, ¿usted me va a venir a enseñar a mí? ¿Cuántas veces usted dijo, quién es usted para enseñarme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, ¿quién eres tú? A veces un consejo de un pastor, un consejo de la pastora. ¿Quién es la pastora? ¿Quiénes son ustedes para decirme lo que tengo que hacer? Pero después los demás amigos le dijeron, vamos a probar si es verdad. ¿Cuántos están hoy en el Evangelio porque vinieron con esa mentalidad? O el Señor le trajo de esa manera. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan especial que Él nos atrae con lazos de amor. Amén. Con lazos de amor nos acerca a Él. Y Él no viene a imponernos nada, sino que viene a ofrecernos. Amén. Y nos muestra su mano de gloria. Y cuando usted acepta y recibe en su corazón y obedece a la palabra, hay personas que decimos, hermano, usted vienen ahora estamos como discipulando muchas personas. Mucha gente viene y dice, pastor, yo quiero con mi familia ir a la iglesia. A partir de ahora, yo ya vi que Dios me está llamando. Digo, qué bueno que usted entendió. Y hay personas que usted se encuentra y dice, mira, mi familia entera está buscando del Señor, y ya cuando apenas termine estos días de cuarentena, todos se van a la iglesia. No sé qué vamos a hacer con lo que va a haber en la iglesia, pero ¿sabe qué? Pero Dios, lo que quería llegar a que Dios siempre nos trae con lazos de amor. Y ahí, cuando le dice los demás discípulos que estaban con Pedro, los pocos que todavía estaban empezando a acercarse a Jesús, tiraron a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, pero si Pedro dijo, pero si recién sacamos de acá, ¿cómo puede ser? ¿Sabe qué? La obediencia a Jesús, a la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces vienen las personas, aceptan a Cristo, vienen a la iglesia por alguna necesidad, y dicen, bueno, la palabra del Señor dice, el que cree y fuere bautizado. ¿Usted cree, hermano? Sí, yo creo, y acepta a Cristo, sale y llora en la presencia. Bueno, ahora el otro paso, la Biblia dice, si usted creyó en Jesucristo, tiene que ser bautizado. No, pero yo ya estoy bautizado. O sea, queremos, pero no queremos. Y Jesús quiere que usted quiera. Que obedezca. Que obedezca. No que quiera. Que sienta. Claro. Pues si no siento. No siento. ¿Usted quiere esperar unos días más para sentir bien o quiere obedecer antes que sienta? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay a la palabra del Señor? Porque muchos han pasado por este proceso. Y Dios les habla esta noche, le dice, le vuelve a decir, pero tienen que mandar algo para que le duela un poquito. Ahora sí el Señor me mostró. Dios te mostró antes, te está mostrando, como a Pedro. Jesús le dice a Pedro, tira a la derecha. Y ahí cuando Pedro tira a la derecha, empieza el problema, porque empiezan a juntar pescado y a juntar pescado y a juntar. Entonces cuando terminaron de juntar,
remaron hasta la orilla y no llegó el barco a la orilla. Pedro se zambulló y se fue. Verdaderamente tú eres el Cristo. Hay que ver el milagro para creerlo. Hay que ver para creer, dicen los que tienen mucha fe. Algunos tienen fe, otros por las dudas le piden al Señor, pero siempre Dios es tan especial. Por eso el carácter de Cristo es tan especial, porque Él siempre demuestra de una manera, nosotros como humanos, como dijo Juan, que le dice a Jesús cuando pasaban por Samaria, y quisieron entrar en Samaria y le corrieron, y Juan, espíritu de chuleta, como le decimos, ¿no? le dice, que caiga el Padre, Jesús, pídele al Padre que descienda fuego sobre ellos. ¿Cuántas veces, hermano, usted cuando se levantó algo, cuando tuvo un problema, o cuando le trataron mal, cuando le dijo, oh Señor, desciende fuego del cielo, ¿por qué no hace justicia ahora? Y bueno, así somos nosotros los humanos, pero cuando recibimos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, ahí cambian las cosas. Ahí empieza a ser todo diferente, porque ahí el amor de Cristo entra en nuestro corazón. Y ese amor Jesús iba transmitiendo día a día en estos 3 años que Él estuvo de ministerio. Él estuvo transmitiendo a la gente ese amor. Él se ganaba a las personas con amor, con un trato diferente, con un trato especial. Nunca, el único lugar donde le confrontó fue en el templo, porque se indignó lo que estaban haciendo dentro de la iglesia. A los fariseos. Le decía en la cara, hipócritas, ¿por qué hacen eso? Porque se tapaban, se ponían las caretas haciendo una cosa, sí, y eran otra, ¿no? Totalmente, eran personas que medían a los demás y a ellos no se les podía tocar. Y Jesús le decía, no sean así como ustedes. Hay los hermanos que la gente son igual que ustedes también no son correctos. Por eso el evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz, de amor, de confrontación. Cuando vamos a la palabra, ella nos confronta, nos lastima, nos corta, pero también cuando nos corta, nos sana y nos trae una victoria para nuestra vida. Y en medio de todas estas cosas que estaban pasando, ya después que Cristo se fue levantado, los discípulos se quedaron solos, pero ellos no estaban solos, estaban 10 días buscando, esperando la promesa de Jesucristo, que iba a venir el Pentecostés, que iban a ser llenos. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ese Pedro, que 15 días o 10 días antes, unos días antes estaba ahí indeciso, estaba como se había levantado, o no se había levantado, había negado a Cristo. Después, pasado los días de la ascensión de Cristo, 50 días después de haber negado a Jesús, recibe el bautismo del Espíritu Santo y Pedro cambió. El encuentro con Jesucristo, el bautismo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida cambia todas las cosas. Por eso cuando una persona que tiene el carácter de Cristo tiene un carácter de autoridad espiritual, de unción del Espíritu y de amor a las personas. Siempre va a responder con amor, pero con autoridad, mostrando la palabra, teniendo la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Y ellos en el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vemos que él escribió esta carta 66 a 67 años después de Cristo. El año 66 al año 67 después de Cristo fue la cual escribió esta carta. O sea, la que después de Jesucristo tuvieron confrontaciones, porque la gente, la misma gente que no creía en Cristo, formaban grupos paralelos, y todo lo que hacían los discípulos verdaderamente con la presencia del Espíritu Santo, los otros hacían, pero imitando, confundiendo a la gente, así como hace el diablo hoy en día. Por eso se levantaban falsos apóstoles, falsos maestros, y Jesús decía Pedro decía, y Jesús decía que en los últimos tiempos también pasaría esto.
tendríamos que ser estar muy cerca de Cristo para discernir los espíritus que se van a levantar. Porque esto es señales de los últimos tiempos. Y usted dice, hay una parte que dice Jesús muy fuerte, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Wow! Tan fuerte, era así, pero usted dice, no puede ser que de ese lugar salga una persona que imite. Cuando salimos de la palabra, entramos en la imitación, no entramos en lo verdadero. Porque lo verdadero de Dios, primero uno tiene temor a Dios. Primero uno teme a Dios. Porque ¿sabe qué? Porque poner un dedo o hacer algo sin la aprobación de Dios es ponernos en el lugar de Dios cuando Dios no nos puso a nosotros en algo. Y eso es lo que fue siempre nuestro temor como familia, como pastores. Dios nos ha usado de muchas maneras. Y nos han ofrecido muchos lugares. Y cuando venimos a Posada teníamos tantas posibilidades de abrir, de ser. Pero teníamos temor a Dios. Decíamos, Señor, no queremos hacer algo que después sabemos que va a traer juicio. Pero ¿sabe qué lindo es esperar la voluntad de Dios? Y eso es lo que pasaba. Ellos predicaban y se veía levantado. Entonces, de acuerdo a eso, el apóstol Pedro escribió esta carta, la segunda carta, y él estaba diciendo en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16 al 21, estaba hablando algo muy fuerte que esta noche quiero compartir con ustedes. Y la pastora va a estar leyendo del versículo 16 al 21 de segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gloria a Dios. Y el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mientras están buscando ahí en su casa también Marcos capítulo 9, versículo 1 al 9, quiero decirle que acá el apóstol Pedro estaba diciendo algo muy valioso para la gente, estaba enseñando. ¿Por qué? Porque dice que el evangelio que ellos estaban predicando era un evangelio vivo, un evangelio vivido, una experiencia única, y ellos lo que estaban predicando, dice, han visto nuestros ojos, nosotros hemos palpado, estuvimos con Él en Monte Santo. Ellos pudieron oír la voz de Dios cuando Dios decía, Él es el escogido. No, ¿por qué? Porque siempre hay una duda, siempre hay algo que cuando aparece algo o cuando se levanta algo falso, lo verdadero empieza a carecer de valor. Y eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que pasa en distintos tiempos. Y aun cuando viene la venida de Cristo va a ser más todavía. Yo agradezco a Dios por lo que Dios nos dio a nosotros en estos últimos tiempos. Los últimos días hemos sido confrontados mucho por ciertas decisiones que hemos tomado como pastores, como ministerio, con referente a todas las actividades que se desarrollaban dentro de lo que es el municipio de Garupá, del municipio en Posada, las campañas que venían. Y nosotros orábamos y pedíamos la dirección de Dios. Y en un momento hemos sido direccionados por Dios para hacer ciertas cosas y dijimos, no vamos a hacer porque Dios dice que no hagamos. Porque nosotros tenemos que respetar las autoridades. Y cuando decidimos, hemos sido confrontados y unos días quedamos como que, quedamos sentidos de que
no estuvimos participando en ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Pasado unos días Dios mostró que estuvimos en lo correcto. Que la decisión que hemos tomado porque hemos oído la voz de Dios. Una de las cosas es tener la sensibilidad de oír y entender lo que es de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pedro decía. Y él decía que nosotros no estamos siguiendo fábula, sino que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué tremendo que es esto. Dice, cuando él fue recibido de Dios, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Y qué dice en Marcos capítulo 9, versículo 1 al 9? ¿Qué dice la palabra del Señor? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahí está hablando, en este versículo está hablando de la gente, de los discípulos de él, que estaban con él, que iban a ver la manifestación de lo que Dios va a hacer, lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo, que Él era el escogido. Amén. Amén. Dice, de cierto os digo que algunos no gustarán la muerte. Muchas veces podemos mal entender cuando leemos. Dice, hasta que hayan visto. Claro, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y el reino de Dios cuál era? Era esto, lo que estamos viviendo esta semana, dando cumplimiento al verdadero Mesías, aquel que venía realmente al que era el Salvador del mundo. ¿Y qué dice más adelante hasta el versículo 9? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hasta el 9, faltan 2. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Hay una canción que cantan los trigales que dice, nosotros que se ponen en el lugar de los apóstoles, de los discípulos que estuvieron de Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, que eran los 3 elegidos por Jesús para ir a ver su gloria, a ver esa manifestación gloriosa de Jesucristo. Y es ahí donde ellos tuvieron la primera experiencia del Espíritu Santo fuera de Jesucristo. Que la manifestación de la gloria de Dios era tan grande que ellos pudieron experimentar lo que es el poder de Dios en sus vidas para hacer testimonio. Por eso después cuando recibieron ya el bautismo del Espíritu Santo, Jesús les dijo, van a recibir el poder. Y ellos, Pedro, Jacobo y Juan ya sabían lo que era eso, porque ellos pudieron percibir. Por eso cuando ellos sintieron esa presencia que usted a veces siente en el culto, que no se quiere salir, o a veces cuando, no sé, en el momento indicado que usted menos espera, que está buscando al Señor y sintió una presencia tan linda del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos sintieron ahí cuando escucharon la voz de Dios sellando de que realmente, y pudieron ver también a Elías y a Moisés a manifestarse junto ahí. Entonces pudieron ver que la presencia del Señor es más allá de lo que ellos están ahí, que también los demás, en el más allá, también hay vida, hay esperanza. Y todo eso lo que ellos vieron, lo que Jesucristo Dios le estaba mostrando a ellos, de lo que venía por delante, ellos dijeron, no, de acá no queremos irnos.
Dice, la canción de los trigales decía, nosotros estuvimos en el Monte Santo y vimos su gloria. Y de repente cuando esa nube le envuelve a Jesucristo y Él empieza a resplandecer, dice la palabra del Señor que sus vestidos se tornaron tan blancos, ¿no? Que no había nadie que lave tan blanco. Y bueno, esas son las vestiduras que Dios tiene preparado para nosotros cuando se manifieste en nosotros, o cuando venga a buscar a nuestras vidas, cuando sea el arrebatamiento, o cuando partamos con el Señor. No se olvide que estaban Moisés y Elías ahí juntos. Y que querían hacer una enramada para quedarse ahí, ¿no? Sí. Es cuando sentimos tanto la gloria de Dios y no nos queremos salir de esa presencia. Es hermoso, es maravilloso. Yo creo que hay cultos que a veces van a venir cultos que nosotros no vamos a querer volver a nuestras casas. De avivamiento tremendo. Viene un avivamiento, viene un despertar de Dios. ¿Y sabe por dónde va a venir? Por Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y quién es Pedro, Jacobo y Juan? Usted que está escuchando. Amén. Usted que va a tener esa experiencia con Dios. Pero usted va a decir, no, yo ya no quiero. No, Dios va a decir, no. Es que hay otra gente que tiene que conocer también. Usted va a ser el portador de esa bendición de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Y también Jesús le había dicho que Él sería crucificado. Pero era tanta la presencia, la gloria de Dios, que ellos no podían percibir que esa gloria, ese Cristo iba a morir de esa manera. Pero ¿sabe qué? Por eso el apóstol Pedro le decía en el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Qué tremendo que es nuestro Dios, ¿no? La palabra profética más segura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, encontramos algo más que habla acerca de esto. En San Juan, capítulo 1, versículo 14. También en Marcos, capítulo 8, versículo 38, 31 al 38, dice, antes que la pastora lea eso, dice el versículo 31, dice, porque enseñaba a sus discípulos y le decía que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, de ahí se armó lo que leía la pastora ayer, creo que era y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa le preguntó ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y ellos estaban preocupados quién sería el mayor, quién iba a ser y bueno, y todas estas cosas. Pero ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque todavía no había sido revelado todo, pero cuando pasarían estas cosas ellos iban a entender que la palabra que Jesús le estaba diciendo se iba a cumplir. Juan capítulo 1 versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, él estaba diciendo que Él era el Verbo y el Verbo era Dios. Era el único que podía dar testimonio de haber visto a Dios. No había otra persona que le había visto, nadie le vio a Dios, pero sí Él le vio a Dios. Y Él estaba dando testimonio y Él decía que él era el Verbo, era el principio, era el que estaba con Dios y era con Dios y estaba en Él y se manifestó a través, el Verbo se hizo carne a través de Jesucristo. Amén. Y esa era la palabra profética más segura.
la cual tenemos que estar con una antorcha escuchando la palabra, la enseñanza de la Biblia, la verdadera palabra, porque dice que en los últimos tiempos, dice la palabra que va a ser difícil, va a ser difícil. También le habla en Marcos capítulo 8, versículo 32, que sobre la muerte de él, que cuando él estaba hablando a los discípulos, y él decía, por eso muchas veces tenemos que estar atentos, dice, como una antorcha, y no llevarnos por emociones, porque el Señor Jesús le enseñó, le habló a ellos que lo que él tenía que pasar, pero ellos se olvidaron rápido. Y eso pasa hoy en día, que la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, muy poco le gusta meterse y afirmarse sobre esa palabra. Porque hay muchas emociones hoy en día. Hoy hay predicadores de emociones donde hablan, por eso justamente habla que en los últimos tiempos tendrán muchos comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y no conforme a la verdad de la palabra. Y eso es lo que el apóstol Pedro decía, nosotros estuvimos con él, sabemos, y le estamos dando una palabra profética segura. Eso habla cuando son llamados ya a ministerios, cómo tiene que ser un llamado a un ministerio, cómo tiene que ser un llamado a ciertas actividades en la iglesia, ya va más allá. Cómo son los principios. Esa es la palabra segura. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Y sabe qué? Y Pedro se manejaba por emociones. Y las emociones, ¿sabe qué? Muchas veces te van a llevar a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo que mucha gente no le gusta. Le gusta guiarse por palabras proféticas y no por la palabra verdadera. Le gusta porque yo tengo una emoción. La emoción es una cosa, pero la presencia del Espíritu Santo es otra cosa. Y cuando Pedro Pedro, Jacobo y Juan sienten la presencia de Dios verdadera, y dijeron, de esto no me puedo mover. La presencia de Dios produce temor, produce felicidad, gozo, alegría. Y la presencia de Dios siempre, la verdadera presencia del Señor, siempre nos lleva a su palabra, a la obediencia a la palabra, a la sujeción a los ministros de Dios, a la obediencia a las personas que Dios pone en la iglesia. Cuando no hay obediencia y no quieren escuchar el consejo de la palabra a través de los pastores, a través de las personas que Dios pone en la iglesia, de los ministros, quiere decir que se están guiando por emociones. ¿Y sabe cómo pasó con Pedro? Fue en un momento cuando vinieron a aprenderle a Jesús. Y ahí en el capítulo 8 de Marcos, versículo 32 dice, entonces le decía claramente, en el versículo 31, ¿qué dice? 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y el versículo 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Empezó a convencerle. ¿Pedro qué hizo? Cuando Jesús le dijo lo que iba a pasar, Pedro se le aparta. No, eso no te tiene que pasar. ¿Nosotros qué íbamos a hacer? Pedro quería salir fuera de la palabra. Pedro quería convencerle. Actuó por la emoción y no por la palabra. Cuando la palabra te dice una cosa, la emoción siempre te va a llevar a hacer lo que a vos te parece. Y eso pasa que muchos fracasan. Con grandes llamados fracasan. Por eso le decía al comienzo hoy que nosotros tenemos que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, tarde o temprano lo va a hacer. Pero si te sometes a la obediencia, te vas a la palabra y ves lo que enseña la palabra, los principios de la palabra, cómo hay que ser para ser un cristiano verdadero y hacer la voluntad del Señor, va en contra de las emociones. Las emociones son muy traicioneras en la voluntad de Dios y a veces nos quitan de la voluntad de Dios. Y hay veces que las emociones quieren quedar bien con los hermanos, quieren quedar bien con las otras iglesias, con los otros
con los otros pastores, con las otras personas, con los demás. La emoción hace que nada malo ocurra. Pero la palabra siempre te lleva a la verdad. Por eso Pedro decía, tenemos la palabra profética. Y en Juan capítulo 18, versículo 10 también encontramos otra de las actitudes emotivas de Pedro cuando se presentan a buscarle a Jesús. Y Pedro actúa por su emoción y mete la pata. Las emociones te llevan cuando no hacemos conforme a la voluntad de Dios, nos equivocamos, metemos la pata, erramos y después tenemos que volvernos de vuelta a humillarnos, a arrepentirnos, buscar de nuevo que el Señor nos perdone y nos ayude para poder alcanzar la victoria. ¿Y qué dice en Juan capítulo 18, versículo 10? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Cuando Judas viene a buscarle, ahí le estaba diciendo, y eso es lo que confirma la palabra, cuando Judas viene a buscarle, cuando ya le prenden al maestro, él toma la espada y le corta la oreja. Actúa por una emoción, pero Jesús ya le había dicho lo que iba a pasar. Y muchas veces nos pasa a nosotros, cuando la palabra dice no hagas esto. Sí, pero yo siento de hacer esto. Yo siento de hacer lo otro. No, los sentimientos nos impulsa a actuar con las emociones. Por eso tenemos que en estos tiempos velar y orar en muchos momentos y leer mucho la Biblia. Y cuando alguien le dice algo, cuando alguien le muestra algo, cuando alguien le comenta algo, usted vaya a la Biblia. Y si no entiende, busque al pastor, la pastora, un hermano que es entendido en la palabra para que pueda discernirle lo que usted está sintiendo, si es de Dios o no es de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, tenemos la palabra profética, y que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que no es para una persona específica, sino es para todos. Y a todos le alcanza esta palabra. No es para una persona específica, para toda la gente. Amén. Y fueron escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la cruz es más que la muerte de Cristo, es más que otra cosa, era un escándalo para muchas personas, y hoy en día también es, y muchos no entienden. Por eso el mensaje de Cristo fue tan sencillo, tan amable, tan pacífico, que confrontó a mucha gente y produjo odio, produjo rencor. Por eso cuando usted habla la palabra y confronta con la palabra, muchos se enojan, muchos se airan, muchos se van de la iglesia, muchos destruyen todo un ministerio, pisotean y hacen cosas indebidas. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta oír la verdad, la sencillez de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro decía en el capítulo 1, capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, él decía, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Todo en el tiempo de Dios con la palabra. Y eso era la cruz. La cruz era una ofensa para el orgullo. La gente decía, no, la ley dice esto, y yo cumplo la ley. Y Jesús, a través de la muerte de Cristo, la predicación, de la locura de la predicación del Evangelio, confronta el orgullo de la persona. No, yo soy católico, yo soy religioso, yo tengo mi religión. A mí no me toquen de la religión. Hermano querido, la religión te va a llevar al infierno y Cristo te lleva a la vida eterna. Y eso es lo que la gente se enojaba. ¿Por qué? Porque Cristo le confrontaba. La cruz era ofendía, ¿sabe quién? A la gente sabia. Porque era tan sencillo, es tan sencillo. La gente hoy en día dice, bueno, para que tengas comunión con el Señor, tenés que pasar por este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. Y Jesús dijo, el que creyere en mí y fuere bautizado, será salvo. No puede ser que sea tan así. Es tan así. No, tiene que ser un poco más complicado. O sea, confronta la sabiduría humana. No, si yo para
tenía que hacer esto, estudiar, prepararme. Sí, el conocimiento, dice Pedro, que iba a ser como, hablaba sobre la Biblia, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestro corazón. ¿Qué está diciendo? Que va a ser un proceso el conocimiento de la palabra, pero para entrar en ese conocimiento de la palabra hay que pasar por el proceso sencillo que la gente con mucha sabiduría dice, no puede ser así. Si esta noche estás escuchando la palabra del Señor y dice, ¿qué tengo que hacer para hacer algo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Jesús, y serás salvo tú y tu casa, le dijo al carcelero. Nada, no hay mucha complicación. ¿Crees en Jesucristo? Sí, yo creo. Bueno, ¿le recibís en tu corazón? Sí. Bueno, ¿y cuál es el otro paso? Dice que Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizarse en las aguas. Amén. Pero no puede ser tan sencillo. Por eso va la muerte de Cristo, la enseñanza de Cristo va contra la sabiduría humana. Y por eso se enojaba la gente. También va contra esa idea que tenían, bueno, si yo soy bueno, soy salvo. Y la salvación de Jesucristo a través de la gracia. Nada más que creyendo, y es un regalo. Gracia es un regalo de parte de Dios que Dios da para sus hijos, para los que creen. Y por eso la gente se enojaba o se ofendían. Otra también es el amor, le ofendía porque el amor al pecado del hombre, porque tiene un elevado nivel de santidad. Eso es otra de las cosas, porque ¿cómo puede ser que este hombre que acepta a Cristo se bautiza, ya es santo? Cuando fíjate lo que hizo toda la vida. Y Jesús, esta enseñanza de Cristo, la muerte de Cristo era tan especial porque Él nos perdonaba nuestros pecados. Cuando nosotros le recibimos, nos da potestad de ser llamado hijo de Dios. Y dice que nuestros pecados son, Él los quita y los echa a la profundo de la mar y nunca más se olvidan. Por eso hoy hay grandes siervos de Dios que fueron antes delincuentes, fueron pecadores, fueron estafadores, hicieron tantas cosas mal, pero vinieron a Cristo, Cristo los perdonó y son nueva criatura. Y son un instrumento en las manos del Señor, en obediencia a la palabra, en santidad, en temor a Dios. Y quizás usted sea uno de ellos, que Dios eligió de esa manera. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Usted ve a veces hermanos en la iglesia que están predicando, están cantando, están alabando al Señor, y viene una persona que le conocí y dice, ese está en la iglesia. ¿Qué está? Ese va al culto. No puede ser. Esos días estamos hablando con un hermano, el hermano Mario, nuestro panadero, que siempre tenemos muchos panaderos. Pero decía, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho un cambio tan grande? Otros hermanos más. Hizo tan grande el cambio que Dios hizo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué hace? Es que Cristo hace eso. Pero también, ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros también seamos entendidos, que Él es nuestra esperanza. Y que por eso el apóstol Pedro decía que en los últimos tiempos tenemos que entender que la palabra profética, la palabra de Dios, Jesucristo, es el que va a hacer la obra en nuestra vida y que tenemos que aferrarnos más a Él. Y el sacrificio de Cristo fue eso. Los discípulos vivieron este tiempo en la presencia del Señor. Ellos conocieron a Cristo, ellos estuvieron, la ofensa que ellos tenían se manifestaba a través de burlas, de imitaciones, de cosas que hacían, de acusaciones, argumentos, fundaban cosas, y eso es lo que les llevaron a Cristo. Se escandalizaban lo que hacía Cristo. La palabra del Señor es poder y autoridad. Por eso, justamente, Jesucristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y esta noche, que esta palabra sea de edificación espiritual. Y que podamos juntos nosotros acercarnos al trono de la gracia, como decía el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese Jesucristo que predicaron los discípulos,
Ese Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó, Él tiene el cuidado de cada una de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra, cuando le servimos a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que estas luchas siempre van a haber y siempre vamos a tener que estar luchando. ¿Sabe qué? El diablo, cuando usted busca a Dios, Él estira para que no le busque. Él se prende para que usted no vaya a la iglesia, que no busque, que no ore. Él se prende y le estira para que usted no vaya. Pero cuando usted llegó a la cima, encontró a Cristo, le está sirviendo, entonces Él después, cuando está arriba, Él le va a empujar para que usted se baje. Él quiere llevarle. Tiene dos estrategias, una de estirar, no dejarle, y otra cuando usted ya llegó, empujarle. Y ese es el peligro que estaba diciendo Pedro, que nosotros ahí tenemos que velar, porque ahí nos va a empujar a través de sentimientos, de palabras, de revelaciones, de sueños que tenemos, y vamos a empezar a creer a cosas que no están en la palabra, y eso nos va a llevar a desviar de la perfecta voluntad de Dios. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, por su palabra, y porque está entendiendo la palabra de Dios. Si usted es una persona sabia, Dios nos dio un entendimiento y discernimiento de espíritu, y nos vamos a la palabra. Llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo, para que a través de la luz de la palabra nosotros podamos tener el entendimiento y caminar el camino correcto que Cristo quiere que caminemos. Amén. Por eso esta noche, con esta palabra queremos dejarle y bendecir sus vidas. Sabemos que Dios tiene planes, hay cosas que Dios tiene preparado dentro de su voluntad para cada uno de ustedes, para cada familia, para cada hogar, para nuestros hijos, para los nietos, para todos los que están. Quizá usted dice, pero todavía mi familia entera no está sirviendo al Señor. Hermano, no, hermana, no pierda la fe. Usted sirva al Señor, usted haga la voluntad del Señor, usted vaya por la palabra. Y si no entiende algo, estamos los pastores para aconsejarle en la palabra del Señor. Tenemos una trayectoria, estamos sirviendo al Señor hace mucho tiempo, hemos sido formados con muchas luchas, con muchas pruebas, y sabemos que el Señor nos está guiando a través de la palabra, a través de la oración, la consagración, para que podamos llevar la iglesia de Jesucristo. Y un día va a ser el día más maravilloso cuando usted y nosotros nos presentemos en la presencia del Señor y hayamos ganado esta batalla. Amén. Hayamos sido fieles delante del Señor. Y que cuando vinieron estas tormentas de los costados que se levantan falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsas indicaciones que no son de acuerdo a la palabra del Señor, usted no se mueva, esté firme en Cristo. Amén. Esté firme esperando ese día, esperando. Nosotros no podemos decirle que vienen tiempos mejores, pero sí sabemos que estando con Cristo, nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser mejores que los demás, porque Él está con nosotros. Amén. Él prometió hasta los últimos días que estaría con nosotros. Y uno de los que recibieron la gloria del Señor fue Juan, y escribió Apocalipsis, y él decía, él tuvo la visión de Dios, y él mostraba cómo va a ser ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Dios tiene preparado algo. Antes que venga todo lo peor, Dios va a levantar a su iglesia, a los hijos de Él. Le va a llevar con Él. No van a sufrir todo lo que van a sufrir la humanidad que desprecia a Cristo. Por eso esta noche queremos orar y bendecir el nombre del Señor, despedirnos de esta charla, de este culto, de este estudio de la palabra, y también queremos que usted sea bendecido. Si tiene alguna necesidad, confíe en el Señor. Crea en su palabra. Si tiene alguna inquietud, lea la Biblia, ore, y si no entiende, busque en los pastores para que podamos ayudarle y aconsejarle a lo que es lo correcto de la palabra, para que también pueda ser edificado y no pueda ser engañado por los espíritus que van a estar dando últimamente vuelta para confundir a las personas. Busque a Cristo, humíllese, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse quiere decir reconocer que estamos equivocados y ir a la palabra, la fuente de vida verdadera, que ella
es la que nos lleva a la bendición. Oramos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, que está en esta noche en este lugar, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, cada familia, cada hogar, Señor amado, que en esta noche abrió su puerta a través de este medio, a través de este culto familiar. Aleluya. Yo bendigo, Señor, a cada hermano. Aleluya. Desciende con tu Espíritu Santo en esta noche. Fluye, Señor, como ríos de agua viva, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Fortalécenos con el poder de tu fuerza. Vístenos, Señor, con la armadura espiritual, Señor amado. Como decía el apóstol Pedro, Señor, aleluya. Tenemos la palabra segura y profética. Y en esta semana estamos recordando, Señor, ese gran sacrificio, nuestra redención, el precio que has pagado por nuestras vidas, Señor amado, es tan grande. Aleluya. Llena con tu Espíritu Santo a mis hermanos, Señor. Bendice cada familia, cada hogar, Dios mío. Tócale con tu presencia, Señor, aleluya. Fluye, Señor, como río, aleluya, de agua viva, Señor amado. Que las corrientes de este mundo, Señor amado, no sean un impedimento para acercarnos más al trono de la gracia, Dios mío, aleluya. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras emociones, Señor, aleluya. Nuestras emociones no van a fallar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor amado, sin ti nos van a llevar a un puerto seguro, pero si tú estás con nosotros, tu palabra está en nosotros, Señor. Ella nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos lleva a un camino correcto, Padre. Yo bendigo a cada familia en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Poderoso Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y todos los que han estado conectados. Y bueno, algunos están diciendo que la presencia del Señor está en los hogares. Los bendecimos en esta noche y saludamos a todas las familias que están conectadas. Amén. Gracias, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Jesucristo ya me liberó. Me liberó de las cadenas, me liberó. A ver en las casas, todos juntos, amén. Liberó, cantamos de vuelta, decimos, me liberó de las cadenas, me liberó. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Mañana por la noche, si Dios lo permite, nos encontramos de nuevo con un gran culto familiar. Amén. Gloria a Dios.